Ser podcast. El Festival de Málaga abre una edición en la que apuesta por el cine de autor, por muchas directoras y por descubrir nuevos talentos con numerosas óperas primas en la sección oficial. En este episodio le tomamos la temperatura al certamen, que este fin de semana proyectará películas de Celia Rico, Belén Funes, Eva Libertad o Gerard Homs. Además, repasamos los estrenos de la semana y os recomendamos las series que nos están gustando. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El Festival de Málaga reúne las nuevas miradas del cine español, por el que pasarán directoras como Belén Funes o Celia Rico, y que ha inaugurado Dani Guzmán con el thriller social La Deuda. Antonia Pérez, del juzgado. Es el procedimiento, yo no tengo nada que ver. El procedimiento es que le vais a quitar la casa a una anciana. Ese es vuestro procedimiento. Analizaremos todo lo que ofrece esta nueva edición de Málaga y hablaremos de los estrenos de la semana, como Wolfgang, película de Javier Ruiz Caldera sobre la paternidad. ¿Dónde está mi habitación? Aquí, pero ¿no quieres ver el piso primero? No, gracias. Aún faltan algunas cosas, pero he pensado que te gustaría tener lo mismo que tenías en la tuya. Jaime Rosales también tiene nueva película, Morlaix, una historia de amor romántico y de amor al cine que ha rodado en francés. Yo choisis Morlaix. Carrément, bien sûr. Évidemment, Morlaix personne va trouver. Thierry Frémaux, el director del Festival de Cannes, estrena su segundo documental, Lumière, la aventura continúa, donde mira los inicios del cine para reivindicar la pantalla grande y el cine independiente. Conocemos el contenido de esta primera sesión. Comenzó con la salida de la fábrica, la calle Saint Victor, mujeres, hombres, la bicicleta y el perro. Ya hemos hablado de ella, se la sabrán de memoria. Y frente a los Lumière tenemos a Netflix con Estado Eléctrico, la nueva película de los hermanos Russo, con Millie Bobby Brown y Chris Pratt. Los robots ayudando a humanos. Lo sé, es un cacao. Sin ofender. Tenemos también una comedia feminista, Las chicas del balcón es la segunda película como directora de Noemí Merlant, con 3 mujeres al borde de un ataque de nervios. Mi sueño es hacer fotos así. Son increíbles y gracias. Las modelos también, claro. Qué amable. Intento captar la verdad de la mujer. Atrapar la energía femenina, el alma. Y en televisión, nuevos estrenos como Adolescentes, serie británica de Netflix, 4 episodios rodados en tiempo real y en plano secuencia con Stephen Graham. Quedas detenido como sospechoso de asesinato. No tienes que decir nada, pero podría perjudicar tu defensa si retienes información sobre algo que posteriormente salga en el juicio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser desde el Festival de Málaga. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Un festival que reivindica a las nuevas directoras del cine español, ya que cuenta con muchas óperas primas y muchas mujeres en la dirección. Hay mayoría, de hecho, este año. Las hay que han pasado por festivales internacionales ya, como Eva Libertad con Sorda o Belén Funes, que presenta aquí Los Tortuga. Es una película que la escribimos porque nos apetecía hablar del duelo, porque en ese momento, cuando empezamos a escribirla, mi pareja y yo, que es el guionista de la película, estábamos atravesando un proceso de duelo y teníamos ganas de preguntarnos o de cuestionarnos cómo un concepto tan íntimo como el duelo intersecciona con algo tan político como la clase social. Y partiendo de esta idea loca y de querer hacernos preguntas acerca de cómo la clase corta exactamente con todo lo que hacemos y está presente en todo lo que hacemos, empezamos a escribir la peli. Explica la historia de una madre y una hija que están viviendo el duelo a velocidades muy distintas y que mientras atraviesan este duelo tienen que encontrar una forma y una estrategia de pervivir en una ciudad como Barcelona. Y luego está Celia Rico, que ya compitió el pasado año con Los pequeños amores y que ahora regresa con La buena letra. Es la adaptación de la novela de Chirves sobre los traumas de la guerra civil en lo más íntimo de la familia. Y era la primera vez que adaptaba una novela y que entraba en un universo en principio ajeno, aunque luego una lo atraviesa y intenta hacer lo propio. Y bueno, ha sido un desafío también porque es una película ambientada en los años 40 y era también pues hacer época. Y está ambientada justo en los primeros años de la posguerra, que son esos
peores años, ¿no? Que fueron los años del hambre. Y la película no intenta contar un capítulo de la historia de España, sino adentrarse en lo que sería la parte más íntima de lo que pasó en las familias, ¿no? Descubriremos también el cine de Sara Fantova, directora salida de las CAC, que debuta con John a veces en el certamen, o Ana Lambarri con Todo lo que no sé, Ingrid Santos con Ruido, o Gerard Homs, que presenta Muy lejos, película con Mario Casas y David Verdaguer. Una película que habla sobre identidad y privilegio, y cómo estos dos conceptos dialogan entre ellos. Yo creo que es una película que también reflexiona sobre la idea del pertenecer al grupo, y a partir del viaje de alguien que está sufriendo y rompe con su grupo, y a partir de aquí, al coger distancia, al apartarse, se empieza a mirar y a ser visto desde un lugar nuevo, desde un lugar de más amor. Alberto Moraes, Avelina Prat, Gracia Querejeta completan la sección oficial que Dani Guzmán ha inaugurado con La deuda. Es un thriller social sobre desahucio, segundas oportunidades y clase obrera. Es una película que habla sobre la gentrificación, sobre cómo estamos echando de los barrios céntricos de las grandes ciudades a las personas de su entorno, de sus viviendas, y también habla sobre la tercera edad, sobre la dependencia, en este caso sobre una mujer que lo tiene bastante más difícil para sobrevivir en ciudades tan hostiles como son las grandes capitales, y sobre la culpa, ¿no? Dentro de ese arraigo judeocristiano que tenemos, cómo gestionamos la culpa. Y de los estrenos de la semana empezamos con cine español, como Wolfgang. Es la nueva película de Javier Ruiz Caldera, una historia de paternidad entre un niño con un gran coeficiente intelectual y un padre desastre, Miki Esparvé. Un reportaje de Joel Peña. El director de éxitos cinematográficos como Spanish Movie o Tres bodas de más, Javier Ruiz Caldera, tenía un reto pendiente con la gran pantalla: llevar a las salas una historia contada desde el punto de vista de un niño. No es mi padre. No. ¿Cómo dices? Es... Este señor no es mi padre. Lo conocí ayer por la tarde. No es verdad. A ver, técnicamente lo de ayer por la tarde sí, pero que no... Me han obligado a vivir con él y no sabe cocinar. Con Wolfgang, su nueva película, ha conseguido cumplirlo. Hola, Wolfgang. Soy Carlos. El largo retrata la historia de Wolfgang. Jordi Catalán interpreta a un niño de 10 años con un coeficiente intelectual de 152, diagnosticado con trastorno del espectro autista. Su vida da un giro cuando, tras el fallecimiento de su madre, debe irse a vivir con una figura paterna que nunca había estado presente. ¿Dónde está mi habitación? Aquí, pero ¿no quieres ver el piso primero? No, gracias. Aún faltan algunas cosas, pero he pensado que te gustaría tener lo mismo que tenías en la tuya. La idea de la película, protagonizada por Miki Esparvé y Áñez Guñalón, parte de la historia que marca Laia Aguilar en su novela homónima. Un relato, reconoce Ruiz Caldera, que le fascinó desde un primer momento. Intuí que detrás de esa novela podía haber una película poderosa que hablase de temas que a mí me interesaban muchísimo, más allá de la infancia, como digo, la paternidad. Wolfgang tiene el trastorno del espectro autista, Asperger. Eran temas tratados con mucho sentido del humor y también con mucha verdad. El largometraje es el primer proyecto que el cineasta rueda íntegramente en catalán, doblado al castellano por los propios actores y actrices. La película sucede en Barcelona, los personajes hablan en catalán, muchos actores. Ana Castillo no había rodado nunca una película en catalán y nos ha gustado mucho. Esto se podrá disfrutar en Cataluña, y en España se ha doblado la película. Hemos tenido la suerte de que todos los actores han podido doblarse ellos mismos. Más allá del conflicto familiar, el guión pone el foco en lo sanador de expresar nuestras propias emociones. El mensaje de la peli, ¿no? Que al final las cosas hay que hablarlas, y por muy traumáticas que sean hay que nombrarlas y ayudar a las más pequeñas a gestionarlas. Que es una historia que, más allá de que te hace pasar un buen rato, porque es así, como que acaba llegando a un terreno que no te esperas, y que creo que es muy valiente por otro lado y muy necesario. Son situaciones que de alguna manera sí quedan encerradas en el núcleo familiar, y creo que la visibilización que da la película es muy interesante. Y llegue, pues eso, a hablar incluso del duelo, de cómo superar una pérdida, de temas que igual no estamos tan habituados a hablar con los más pequeños.
Miki Sparvé interpreta a Carles, un actor que trabaja en una serie diaria y que debe enfrentarse a ser padre por sorpresa. La llegada del pequeño Wolfgang revoluciona su vida y le enfrenta a su propio universo y a la complejidad de las relaciones familiares. ¿Y cómo lo harás con Wolfgang? No, ningún problema. Ya está todo hablado, ajustarán el horario. Si algún día no pueden, pues ya buscarán un plan B. El personaje de Carla es un reflejo de la industria cinematográfica española actual. A diferencia del padre retratado en la novela, su figura se presenta como una caricatura de algunos actores y actrices del mundo del cine. Fue una oportunidad para sacarle un poco de punta a típicos comentarios, situaciones pues que nos hacen un poco nos parecen graciosas de nuestra industria, como relacionadas con la vanidad, con la gestión de la profesión, con la gestión del ego. Carles también debe enfrentarse a Matilde, la abuela de Wolfgang, que sufre la repentina muerte de su hija. Yo puedo venir otro día sin problema. Tú me avisas y... Nunca será un buen momento para esto, sí, pero ya lo lo hemos sé. hablado. Wolfgang, venga, sal, que Carlos quiere conocerte. La actriz Ángel Guyalons es la encargada de dar vida a esta mujer austera que poco a poco deja entrever su fragilidad. Es un carácter muy reconocible, yo creo también, esta austeridad, ¿no? De una cierta... un estrato social también, esta austeridad, pero creo que además el tratar con un niño con estas particularidades que no es tan explícitamente cariñoso, también te marca las pautas de cómo son los personajes en la periferia de un niño con estas particularidades. El resto de personajes, un representante interpretado por Berto Romero y Ana Castillo como la psicóloga del pequeño protagonista, se entrelazan en una atmósfera cotidiana que rodea a Wolfgang en su vida en Barcelona y en su posterior viaje a París. La película tiene un viaje de los personajes que se transforman y un viaje físico a París, que es el niño quiere ser el mejor pianista del mundo y la mejor escuela está en París. Y el padre y el niño, sin hacer mucho spoiler, van allí y en ese viaje hay una transformación increíble y es una suerte poder rodar en París, que es la ciudad del amor. Pues hasta queda bien, ¿no? Un piano siempre da mucha categoría a una casa. Wolfgang, una película familiar llena de sentimientos y toques de humor, un proyecto que reivindica la validación de las emociones para convertirlas en pequeñas historias que nos hagan reaprender a querer y a querernos. Y seguimos con otro director español que ha rodado en francés, Morlaix, la historia de amor de una joven en plena búsqueda que junto a sus amigos y novios deciden rodar una película sobre su verano. Nos lo cuenta Elio Castro. Jaime Rosales descubrió la ciudad de Morlaix en la Bretaña francesa cuando presentaba en el país vecino su película Petra, y allí decidió que tuviera lugar la historia de este film que ahora estrena y que se titula así, Morlaix, un largometraje que, según dice el director catalán, ha realizado de una manera radicalmente libre. Me ha llegado en un momento en el que, como espectador, estaba bastante aburrido de ver que son una serie de temas que vienen de una agenda política, la que se han colocado en el centro de las películas, y unas estéticas también que me resultan muy aburridas. Veo una película, empiezo a verla, ya sé lo que me va a contar, ya sé el punto de vista y ya sé cómo va a acabar, ¿no? Entonces, en este caso, pues se me presenta la oportunidad de hacer una película en Francia con esa libertad y la he intentado aprovechar. Sí, la he aprovechado. Así es, Jaime Rosales juega con distintos formatos cinematográficos, los 16 milímetros, los 3/4, la panorámica, también juega con el color y el blanco y negro, con la foto fija, para contar la historia de unos jóvenes de esta localidad. Gwen, la protagonista, acaba de perder a su madre y aunque tiene novio, se siente atraída por un nuevo chico del instituto. Regarde, c'est le nouveau là-bas. Tu lui as déjà parlé? Tu le connais? Non. Il est trop mignon. Morlaix es una historia de amor, pero en la que se habla de las dudas, las aspiraciones, los miedos y las ilusiones de los adolescentes. Y bueno, me parecía que también los jóvenes están viviendo, por un lado, un momento muy interesante, es un momento muy interesante de sus vidas, y por otro lado, creo que también están mal comprendidos por los adultos. Están mucho más preparados, son mucho más inteligentes, son mucho más cultos de lo que nos pensamos. Y eso era una sospecha que tenía, que se confirmó cuando hice la película, que desde luego se ha confirmado ahora cuando he hecho los debates en las universidades, y me he encontrado con unos jóvenes que han conectado muchísimo con la película, que han hablado muchísimo de la película y con unas interpretaciones, como digo, muy personales, muy agudas y muy cultas.
Jaime Rosales debutó como director de largometrajes en 2003 con Las horas del día y triunfó en los Goya de 2008 con La soledad. Ha abordado el tema del terrorismo de ETA con Tiro en la cabeza y la precariedad juvenil en Hermosa juventud. Cuando sea rico, te voy a comprar una casita en la playa. ¿Te mola o no? 2 casas me vas a comprar en la playa. No, 2, no, una. Sí. Una de momento, claro. ¿Por qué queremos 2? De verdad, me lo jura. En sus películas ha tocado, por tanto, temas políticos o sociales. Sin embargo, en Morlaix dice que ha querido huir deliberadamente de la política. Siento que hay una colonización de lo político en todas las esferas, del humano por parte de lo político. Entonces yo, pues bueno, una manera de responder es una descolonización. Entonces digo, ¿sí queréis ocupar todas las esferas? Pues incluso voy a hacer una obra, no se va a hablar de nada político, van a estar hablando sin parar, y no se va a hablar tampoco de ningún tema que está en la agenda social en estos momentos, ¿no? En Morlaix hay también una reflexión sobre el propio cine, sobre esas películas que nos hacen pensar y reflexionar. En un momento del film, los jóvenes acuden a una sala cinematográfica y ven una película que cuenta sus propias vidas. Una vez acabada, hablan y discuten sobre el significado de la vida, del amor y de la muerte. Cuando el cine es cine, no hay ningún problema. Y el espectador pues recibe esa inyección, ese estímulo para interpretar, para viajar, para pensar y para intercambiar ideas, ¿no? Que lo que creo es que en la cartelera actual hay muy poco cine. Mi película a lo mejor va a acabar siendo la única película española de todo el año que sea cine, y es medio francesa. Y así es el cine de Jaime Rosales. Si hay alguien que a través de una de mis películas, sea esta, otra, hay algo que ha descubierto de sí mismo y que ha tenido un efecto, bueno, transformador, yo he cumplido y estoy satisfecho, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia cinematográfica ofrece eso. No todas las películas van a tocar a todos los espectadores, como igual que la música no toca a todo el mundo, como igual que la pintura, igual que la poesía, etcétera, ¿no? Pero sí que tiene que salir, tiene que estar fabricada con esa intención, con esa ambición, yo diría, más que con esa intención, ¿no? El título de su última película, que ya está en los cines, es Morlaix. Más cine francés. Thierry Frémaux es el todopoderoso director del Festival de Cannes, pero también es alguien que desde el Instituto Lumière ha luchado por conservar y difundir el cine de los orígenes. Lumière, La aventura continua, es el segundo documental que dirige, donde a través de las películas de estos inventores del cinematógrafo indagan el concepto de autoría y del cine como evento social. Todavía resuenan las palabras entusiastas de Sean Baker, el ganador del Oscar por Anora, animando a todos a apoyar a las salas de cine, a ir a ver películas en comunidad y a disfrutar de un arte colectivo. Esa fue la gran hazaña también de los hermanos Lumière, que frente a otros inventores de la época, que también indagaron en la imagen en movimiento, inventaron el cine como espectáculo social, además del concepto de autoría. Pero al final de la velada presentaron el cinematógrafo, que aún no se llamaba cinematógrafo. El novedoso aparato los dejó asombrados mientras proyectaba imágenes animadas en las que podía verse a trabajadores y trabajadoras saliendo por las puertas de la fábrica Lumière. Los asistentes, entre los que se encontraba Léon Gaumont, amigo de Louis Lumière, se quedaron impresionados. Había sido todo un triunfo. Son dos aspectos que hoy, en una industria en crisis, buscándose a sí misma en el contexto de las plataformas, algoritmos y la inteligencia artificial, destaca a Thierry Frémaux en su documental Lumière, La aventura continua, que llega a los cines esta semana tras su paso por diversos festivales, entre ellos San Sebastián. Él se preguntó las mismas preguntas que un director hoy. Tengo una cámara, ¿qué hago con ella? ¿Dónde voy a ponerla? ¿Qué historia quiero contar? En un plano. Porque hoy el cine es muy rápido, porque no tiene confianza en la paciencia del público, en la inteligencia del público. Eso es una cosa que yo podría decir en la película, que Lumière creía en la inteligencia
del público. Frémaux no es un director de cine cualquiera, es uno de los hombres más poderosos en el cine europeo. Dirige el Festival de Cannes, un evento clave para el cine independiente, para la industria y para la cultura. Además, se encarga del Festival Lumière, que en Lyon, ciudad donde nacieron los hermanos inventores del séptimo arte, se celebra cada otoño. Allí está también el instituto que se encarga de restaurar películas antiguas, como las registradas en los inicios del cinematógrafo. Tenemos que separar la invención de la creación. Pero también es una buena cosa que el hombre, porque todo eso fue totalmente olvidado, el que inventó el cine fue también un grande director, con la multitud de las leyendas de Lumière. Hay esta leyenda como él no creía en el futuro del cine. La película es la continuación de Lumière comienza la aventura, estrenada en 2017. Ambas se componen exclusivamente de imágenes Lumière, permitiendo que las vistas cinematográficas desplieguen todo su significado en la gran pantalla y nos hagan reflexionar sobre el estado actual del cine, sobre lo que mantenemos con respecto a los pioneros y aquello que hemos cambiado. Tenemos El regador regado, una de sus primeras películas que ya hemos visto. También existe La partida de cartas. Aquí Lumière hace una mezcla de las dos, los jugadores de cartas regados. La eficacia se multiplica al cruzar ambos escenarios, como en Godzilla contra King Kong. A través de 11 capítulos, un prólogo y un epílogo, la película cuenta una aventura diferente relacionada con el cine. También hay una recreación de la que fue la primera película de la historia de cine, Salida de los obreros de la fábrica. Dirige esta vez ese homenaje nada menos que Francis Ford Coppola. Cada año hacemos un remake de La Salida con Tarantino, con Scorsese, con los hermanos Dardenne, con Jane Campion, con un montón de directores. Y esa película fue hecha por Coppola con su propia cámara. Pictorialización de la película parece como una película de Lumière, porque es una cámara del año 1902. En el film se reivindica un aspecto importante que es la figura del autor, en un momento donde las plataformas y las series tratan de difuminar esa autoría, que para Frémaux va ligada a una ética de la imagen y de la narración. Que había una ética. Por ejemplo, la película sobre el duelo es una reconstitución, es una ficción. Y nunca, salvo si vamos a descubrir les snuff movies, pero nunca el cine filmó la muerte, nunca. La representación de la muerte, sí, pero no la muerte. Y en internet se puede ver gente decapitada. Así que no hay ética. ¿Y por qué hay ética en el cine? Porque hay una responsabilidad. La responsabilidad del autor, del director. Lo dice un director francés que cuenta con una de las mejores legislaciones sobre el cine de todo el mundo, donde las grandes películas protegen a las pequeñas. Aún así, Frémaux reivindica el cine pequeño y el cine grande. A mí me gusta Chantal Akerman y me gusta una comedia gran pública. Yo no voy a tomar una por la otra, pero todo eso es el cine. Y bueno, yo soy así, porque me gusta el cine. Y yo prefiero ver una comedia que está buena, gran pública, comercial, que una película de autor mala. No es una calidad propia de ser autor. El cine es todo eso. Por eso también que podríamos decir que es la complementariedad entre Lumière y Méliès. La captación de la realidad o la reinvención de esa realidad con un cinema de espectáculo. Pero necesitamos los dos, porque Lumière es Rossellini y Méliès es Fellini. Lumière es Kiarostami, Piala, el neorrealismo, y Méliès es Hollywood o Pedro Almodóvar. Bueno, pero es a la mitad de los dos. El cine se complementa y tiene futuro, insiste Frémaux, que ahora se marcha a preparar una nueva edición de Cannes, donde esperemos ese cine de autor conecte de nuevo con el público y con el espíritu de los hermanos Lumière. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons
Otro estreno francés es Las chicas del balcón. Es una comedia que mezcla varios géneros y que habla de la amistad femenina y la violencia contra las mujeres. 3 amigas que comparten piso acaban envueltas en un gran lío con sangre incluida en el apartamento de un vecino. Ahí está, joder. No. Va en calzoncillos. Para, te va a ver. Seguro que sabe que le vemos. Estoy cachonda, joder. Pensando en su salchicha. ¿Lleva slip? No, son boxers. Me ha enviado un mensaje, joder, me ha enviado un mensaje. Os va a costar muy... ¡Oh, que quiere jugar el bomboncito! ¡Oh, my God, oh, my God! Y terminamos con un estreno que llega a Netflix. Es lo nuevo de los hermanos Russo, Estado Eléctrico, historia de ciencia ficción y aventuras de una huérfana adolescente que atraviesa el oeste americano con un robot y un vagabundo en busca de su hermano. Tíos! Tengo que ir a casa. Buena suerte. Es mentira. Llevan así todo el verano. Es romántico. Es asqueroso. Como en el Hollywood clásico con el sistema de estudios donde los actores y actrices trabajaban con exclusividad, Millie Bobby Brown se ha convertido en esta nueva era del streaming en uno de los rostros de Netflix. Ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida? Sí, supongo que sí. La joven actriz, que alcanzó la popularidad hace ya casi una década con la serie Stranger Things, ha protagonizado también para la plataforma las películas de Enola Holmes y Damsel. Voy a salvar a mi hermano. Los robots ayudando a humanos. Lo sé, es un cacao. Sin ofender. Ya lo había entendido. Ahora está al frente de la película más cara de la historia de Netflix, una superproducción de aventuras y robots que firman los hermanos Russo, los directores de las películas de los Vengadores de Marvel. This movie is kind of a meditation on our relationship with technology and digital technology. Esta película es una especie de meditación sobre nuestra relación con la tecnología y lo digital, y los 90 fueron el punto de inflexión en el que nuestras vidas se volvieron digitales. Dado que la película es un poco como una fábula, volvimos a ese momento, a ese punto de origen en el que la humanidad cambió y nuestras vidas se volvieron digitales para siempre. Además, la película es una fantasía, pero también trata temas muy reales. Nos gustaba mucho la idea de basarlo en una realidad que todos conocíamos, pero luego aumentar esa realidad y cambiarla. Se trataba de buscar un buen equilibrio entre realismo y fantasía. Estado Eléctrico es la adaptación de la novela gráfica de 2018 del mismo nombre del autor sueco Simon Stålenhag. Los hermanos Russo, Anthony y Joe, ambientan en los años 90 esta aventura, la de una adolescente huérfana que emprende un viaje para reencontrarse con su hermano. Mi hermano. Creía que lo había perdido. Pero está en alguna parte. En medio de todo eso hay una rebelión de robots explotados y luego marginados. La rebelión de los robots fue horrible. No comen, no duermen, no parpadean. Y un malvado líder tecnológico que intenta dominar el mundo. ¿Le suena, no? Hemos estado trabajando en esto durante unos 5 años. Es extraño calcular el tiempo con la forma en que el mundo está cambiando, pero tenemos la percepción de que ha estado avanzando en esa dirección, hacia un tecnocapitalismo. La película plantea preguntas. ¿Qué papel desempeña la tecnología en la dirección a la que se dirige el mundo? ¿Cuánto hemos sido manipulados por esa tecnología para permitir que el mundo avance en esa dirección? ¿Y cuánto ha contribuido nuestra desconexión unos de otros al ambiente actual? El mundo parece ser menos amable y menos tolerante de lo que era, digamos, hace 10 años. La película no pretende tener ni tiene ninguna respuesta, pero sin duda tiene una perspectiva esperanzadora. Chris Pratt y una pandilla de robots acompañan a Millie Bobby Brown en esta historia descafeinada, hortera e insustancial que únicamente plantea una reflexión sobre nuestra relación con la tecnología, una de las preocupaciones de la actriz y su generación. I am very, very detached from technology. I'm very lucky. I just have never really Estoy muy alejada de la tecnología. Tengo mucha suerte porque nunca me ha interesado estar con el teléfono. No me parece divertido, me encanta estar en la realidad y creo que, viendo la importancia de esta historia y su mensaje,
Creo que mi generación y mi público realmente necesitan ver una película como esta, porque creo que, sin predicar nada, pueden reflexionar sobre cómo es su relación con la tecnología y crear un equilibrio saludable. La tecnología puede tener grandes beneficios, pero también es una de las principales razones por las que mi público sufre problemas de salud mental. Por lo tanto, es algo que tenemos que investigar más y de lo que debemos proteger a los jóvenes para que podamos tener un futuro más saludable. La joven británica vuelve a interpretar un personaje con esa pátina de nostalgia noventera, vestuario vintage y una estética muy particular para un adolescente de esa época. Cuando leí el guión, inmediatamente quise teñirme el pelo. No sabía si iba a ser rubio o de colorado, o de hecho hablamos de usar un color como el rojo o el azul. Lo estuve investigando, yo nací en 2004, por lo que investigar implicaba retroceder en el tiempo. Pero luego me topé con una imagen de Drew Barrymore y se la envié a los rusos. Y ellos aprobaron el look. No era solo el peinado, era también su aspecto. Todas las capas, ese cequillo con el que intentaba como esconderse. Siento que ella oculta mucho de lo que siente. Y el flequillo ayuda en eso. Soy muy fan de esta estética de los 90, me ha gustado mucho ese estilo. Y me encanta desarrollar este personaje y rendir homenaje a algunos iconos de los 90. Estado Eléctrico es una suerte de western robótico, una superproducción que dicen ha costado más de $300 millones y que trata de desenterrar ese espíritu de cine familiar y aventuras de los años 80. El resultado, sin embargo, es decepcionante. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y en televisión, Netflix estrena una de las miniseries más impactantes que vamos a ver este año. Apunten porque va a dar que hablar. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. Adolescencia es un thriller británico en el que cada capítulo está filmado en un solo plano secuencia y cuenta la historia de una familia aparentemente normal que debe lidiar con el arresto del hijo de 13 años acusado de asesinato. Stephen Graham es el creador e interpreta al padre de familia que se enfrenta al peor momento de su vida en una miniserie dirigida por Philip Barantini. Quedas detenido como sospechoso de asesinato. No tienes que decir nada, pero podría perjudicar tu defensa si retienes información sobre algo que posteriormente salga en el juicio. Cualquier cosa que digas servirá como prueba. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Tiene que lo entiendes, ¿eh? Vale, lo entiendo. Seguimos en Netflix y en el Reino Unido para hablar de una serie basada en hechos reales. Ciudad Tóxica narra lo que pasó en Corby, una localidad que tenía el récord en la exportación de hierro hasta que en los 70 el gobierno de Thatcher cerró las fábricas. 2 décadas después, los restos contaminantes provocaron el nacimiento de bebés con malformaciones. Tracy Taylor, a la que vimos en Sex Education y en esta tercera temporada de White Lotus, es una de las madres que se unirán a la causa para determinar quién es el culpable de este delito contra la salud pública. Tenéis que demostrar varias cosas. ¿Dónde vivían las madres? ¿Qué riesgo compartían? Y lo más importante, ¿cuál era? ¿Cómo acabó pasándoles lo mismo a todas? Debéis demostrar negligencia. Si demostramos eso, podréis ganar el caso. Y también en Netflix hablamos de Gato Pardo, la adaptación de una de las grandes novelas de la historia de Italia, escrita por Lampedusa. En ella se narran los últimos años del proceso de unificación del país, cuando Garibaldi llega a Sicilia a través de los ojos del príncipe de Salina y su familia, quienes hasta entonces mandaban en la región. Está protagonizada por un reparto casi totalmente italiano, donde destacan Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli y Deva Cassel. Estamos en Sicilia. Es abril. Y dentro de un par de meses, aquí, hará tanto calor que a esa gente lo último que se le pasará por la cabeza será seguir con su dichosa revolución. Solo pensarán en buscar algún agujero al fresco donde refugiarse hasta octubre. Mientras tanto, seguiremos con nuestra vida.
Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero y Joel Peña, y a todas y a todos por estar ahí. Seguimos en Málaga toda esta semana y nos marchamos hoy con El crimen de Cuenca. Es una de las películas firmadas por Lola Salvador, una de las grandes guionistas del cine español que este festival homenajea. Adiós. Comprendo que esto no es muy regular, pero he decidido aceptar porque no se puede dejar a un hombre sin defensa la víspera del juicio. He pedido un aplazamiento de la vista, pero me ha sido denegado. Se verá mañana. Martínez Contreras sigue manejándolo todo. ¿Martínez Contreras? ¿De quién habla? Por favor, tenemos muy poco tiempo. Demasiado para lo que tengo que decirle. Soy inocente. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.